Muy buenos días, tengan todos ustedes. Vamos a dar inicio a nuestra sesión del día de hoy, nuestra quinta sesión del curso de Ética y Responsabilidad Social para el sexto semestre de la licenciatura en Turismo Alternativo de la Universidad Autónoma de Baja California Sur, comentando precisamente en relación a este aspecto de la responsabilidad social que implica precisamente el dar respuesta, el responder con mucho, con poco de lo que la sociedad misma pide. Pues es precisamente ahí viene el proceso evolutivo. Y hay una cosa que está a nuestro favor y quiero comentárselos. O sea, realmente no todo es la cuestión de verificar y ver que pues hay un rezago o que vamos muy atrasados o que a veces pensamos que si sería en lo cultural el aspecto de que pues, nosotros no podemos lograr ese avance social, ese avance trascendente que nos lleve precisamente a mejores resultados, a una mejor evolución como sociedad. Y lo cierto es que sí es posible y basta simplemente con apreciar la evolución, el desarrollo de países que precisamente han tenido un cierto desarrollo económico, social, digamos, comparativamente con México en términos con una cierta temporalidad. Yo recuerdo bien cuando veíamos en las clases en la universidad, cuando nos planteaban precisamente el modelo de sustitución de importaciones, donde se da precisamente el proceso de cambio, va incluso conjunto con el cambio del nuevo orden mundial derivado de la Segunda Guerra Mundial. Posteriormente a eso todavía se refuerza ese proceso de sustitutibilidad de lo que se está importando y había la finalidad de que el país como tal iniciara los procesos de industrialización que llevaran a un despegue económico, social y en esta dinámica pues estaban inmersos no tan solo México, sino muchos más países. Podemos ver en el caso particularmente de los países asiáticos, Japón, Corea, que precisamente inician en la misma contemporaneidad que México el proceso de sustitución de importaciones, empiezan el proceso de industrialización juntos, de hecho, y todavía incluso pues Japón se ve devastada precisamente por una guerra, ¿no? Donde finalmente fue sometida, ¿no? Y aún así con todas esas restricciones y obviamente que ahora el propio enemigo, que en este caso representaban los norteamericanos, pues bueno, pues tratan de buscar nuevos acomodos en esta dinámica y no se limitan, incluso teniendo una mentalidad muy de mucha, digamos, de gran importancia en la historia, porque ellos sí se consideraban pues una raza muy importante, una raza muy relevante a nivel mundial. De hecho, había un imperio, había una monarquía como tal, y cuando llega precisamente esta guerra con los Estados Unidos, pues obviamente pues pierden y cambia la historia para ellos, incluso ahora se convierten ahora en una democracia, ¿no? Cambia el sistema político incluso, sigue existiendo su referencia monárquica, pero ya no tanto opera como venía haciendo de antaño, ¿no? Entonces sí hay cambios drásticos importantes en esa sociedad japonesa y así mismo también pasó con Alemania. Alemania se vio también devastada, perdió la guerra y obviamente pues incluso gran parte de su territorio fue dividido entre los países aliados, ¿no? De tal manera que sufrieron incluso esa experiencia, ¿no? Después de haber sido tan soberbios, después de haber manifestado ese poderío o reclamado esa condición única que les da su posición histórica, eh, finalmente terminaron pues reculando y obviamente en esa dinámica ahora pues les queda simplemente pues aceptarlo y obviamente adecuarse al nuevo contexto. Pues bien, pues está demostrado que incluso posterior de esa Segunda Guerra Mundial, encontramos que, por ejemplo, en comparativo, todavía en el año 2000, yo creo que ahora todavía mucho más, pero yo recuerdo en un estudio que aprecié en aquel tiempo, en ese tiempo del proceso de industrialización hasta entonces, Japón había crecido 25 veces más que México y Corea del Sur había crecido 5 veces más que México. Entonces, tan solo estoy hablando de estos dos países que se podía decir eran países ampliamente competidores del nuestro
Y más nosotros una ventaja, porque incluso en alguna ocasión un español comentaba, ¿no? Nos decía en una conferencia, y ustedes mexicanos, ¿por qué se quejan tanto de los Estados Unidos? ¿Por qué se quejan de que pues son frontera? Incluso hay una frase, ¿no? Que dice, estamos más lejos de Dios y más cerca de Estados Unidos. Es decir, ¿por qué se quejan tanto si finalmente ustedes tienen el privilegio, tienen la condición de que están cerca del imperio, decía, y toda sociedad que está cerca de un imperio evoluciona igual con el imperio y se desarrolla y logra de alguna manera esos procesos de derrama, se ven impactados y obviamente crece también. Decía este español, yo no entiendo en el caso de México por qué no ha podido asimilar esos beneficios que ha habido. Incluso lo hemos visto recientemente con la pandemia, la economía ha podido salir adelante en la economía nacional, pero gracias fundamentalmente a la recuperación que están teniendo los Estados Unidos. Entonces, eso es una gran muestra del rol internacional que siguen estos patrones. Y obviamente, pues, viene una condición importante que incluso hablábamos la clase anterior, ¿no? La importancia de el aprovechamiento de las condiciones, ¿no? Hay países que definitivamente pueden aprovechar muy poco porque históricamente pues siempre han sido subyugados e incluso hoy en día pues no han sido incluso reconsiderados en esta nueva dinámica de liderazgos y ciertamente les cuesta más trabajo el hecho de salir adelante. Reciben muchísimo más todavía apoyo y subsidio de la comunidad internacional. Y en el caso de México, el país es un país grande, es un país que tiene una gran población. Eh, Basta tan solo hablar de la población para decir que México es un país grande, pues tiene muchísima población y muchísima de ella es joven. Entonces hay una gran capacidad productiva y una gran capacidad de fuerza en la misma dinámica social que obviamente eso nos tendría que llevar hacia otras dinámicas, otros estadios de desarrollo, ¿no? Y de alguna manera estamos teniendo alguna dificultad en ello. Entonces tiene que ver muchísimo con este proceso de reflexión, del pensar, bueno, si yo estoy finalmente llamado, estoy considerado, como dice la palabra vocare, vocatio, la vocación, si tenemos una vocación a nivel, digamos, mundial, a nivel de decir, bueno, estás llamado a qué, pues tienes una posición geográfica única, tiene riquezas naturales que incluso por más que ha habido muchísimo tiempo ya se ha visto un gran saqueo de ellas, sigue teniendo un gran desarrollo, tiene una gran riqueza y más aún, pues tienes una gran población con una gran cultura, con una gran identidad acerca de sus raíces. ¿Qué es lo que está pasando entonces? ¿Qué ocurre? ¿Quién puede explicar qué está sucediendo? Porque pues ciertamente ya desearían muchas naciones tener esas condiciones para poder salir adelante. Y lo vemos muy claramente hoy en día en los países, ahorita en la gran crisis que está viviendo Rusia con Ucrania, precisamente pues, se nos ve la parte occidental, ¿no? De que Rusia quiere invadir Ucrania, pero lo cierto es que hay unas regiones, dos regiones en particular de Ucrania que se quieren separar de Ucrania y que precisamente quieren ser independientes de Ucrania porque la gran mayoría de la población es de origen ruso. Entonces Ucrania no quiere eso, no quiere dividir su territorio. Entonces esa parte tampoco la leemos mucho. Vemos la parte de otro lado, ¿no? De los rusos como quieren, hay una pretensión de invadir. Pero lo cierto es eso, que finalmente entramos en un análisis de definiciones, ¿no? De tomar decisiones. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a continuar con esta nación ucraniana o vamos a ser independientes? ¿Nos vamos a dirigir a Rusia? ¿Qué va a ocurrir? Pero lo cierto es que, anótenlo ahí, hay un conflicto muy fuerte precisamente que les deriva a la definición de hacia dónde vamos, quo vadis, hacia dónde vas, cuál es tu destino, cuál es tu objetivo. Y obviamente en esta dinámica, pues están enfrentando una gran encrucijada que obviamente tiene impactos a nivel internacional, precisamente por lo que implica la intervención de las grandes potencias, ¿no? Entonces, si lo estamos viendo en ese sentido, en esta lectura amplia de lo que sucede, ¿qué nos pasa? ¿Qué ocurre con nosotros precisamente al tomar nuestras decisiones, al tomar eh,
propiedad de nuestra voluntad, de nuestra dirección, de nuestro rumbo, de la orientación que le estaremos dando precisamente a las mismas acciones con las que vamos construyendo nuestro día a día. Esa es la parte que creo que es muy importante analizar, porque ya lo comenté, hay todo el mundo, o sea, a veces nosotros nos sentimos una parte especial o como que los más alejados de digamos, de los beneficios de esta globalidad, nos sentimos como que nuestra situación es muy aparte, como que México se cuece aparte. Lo cierto es que no es tanto así. Cada país está enfrentando sus propios retos y el punto es a veces precisamente que en esa, anótenlo por favor, en esa dinámica de conflicto y de no encontrar una mayor claridad acerca de lo que está ocurriendo, pues entonces hay una percepción tanto en lo individual como en lo social, en lo que, anótenlo, se siente uno solo. Y precisamente es ahí la obra que yo comentaba la vez pasada de Octavio Paz, el laberinto de la soledad, no de la sociedad, como se me fue decir, es el laberinto de la soledad, donde habla precisamente de eso, Octavio Paz, la soledad del mexicano que finalmente termina enfrentándose con su propia situación. El mexicano se siente solo y se siente en un laberinto. ¿Qué va a ocurrir? ¿Hacia dónde va? ¿Cómo está su planteamiento? ¿Cuál es su identidad? ¿Cuáles son sus referencias? ¿Cuáles son sus problemas? ¿Cuál es su psicología? Incluso en la colectividad también experimentamos una psicología social. ¿Cuál sería nuestra psicología como pueblo, como sociedad? Entonces, ciertamente estas encrucijadas, a veces el hecho de que no nos vaya como deseamos y viendo las posibilidades que tenemos, entrar en esa conciencia, pues hay una gran tendencia, nótenlo, de replegarnos, de encerrarnos en nuestra propia problemática y a veces nos encontramos que no tenemos los incentivos suficientes para poder emerger nuevamente, ¿no? Y obviamente tener ese empoderamiento o esa condición, esa dignidad que nos lleve a distinguirnos como algo muy importante y obviamente desempeñarnos en ese sentido. Entonces, mucho tiene que ver lo que hagamos en lo cotidiano con lo que finalmente expresamos también, ¿no? O sea, nuestras reacciones, nuestras actitudes ante lo diferente, ante el conflicto, ¿cuáles son? ¿Cómo son? Es ahí donde creo que nos lleva a una importante reflexión. Y creo que la película como tal que vieron ustedes, ¿no? El Guerrero Pacífico, habla muchísimo acerca de esa situación, ¿no? De ese ensimismamiento a veces que vive el ser humano, pero que finalmente reconoce que tiene una condición única porque tiene una sola vida, ¿no? Y no es precisamente sino hasta que se ve de alguna manera en peligro esa vida cuando uno le caen el 20 muchas cosas, ¿no? Y desearía hacer tantas cosas, pero ya no es igual que antes. Y realmente de esos que logran trascender el problema y todavía ser mejores que cuando eran antes, pues es gracias a elementos que obviamente creo que son dignos de analizarse y que lo vamos a hacer en esta sesión como parte de esta reflexión. ¿Ok? Bien, entonces a ver, ¿por dónde empezamos? ¿Quién quiere comentar algo al respecto? Voy a, vamos a poner aquí la presentación. Aquí tenemos nuestra clase como tal y tenemos los conceptos básicos. Y aquí pues damos continuidad a lo que hemos venido trabajando, ¿no? Ahorita vamos a platicar acerca muy enfocadamente a la película. Creo que es muy interesante lo que se vio, ¿no? Bien, y vamos a darle continuidad a lo que hemos venido trabajando con la relación que hay entre la ética y el pensamiento económico. Hoy terminamos ese punto y vamos a comenzar con los puntos de conceptos básicos que vamos a manejar. Y sí es importante también verlos desde una perspectiva más amplia, ¿no? Les anticipo, por ejemplo, el concepto de lo bueno o lo malo, el bien y el mal.
como tal tenemos una idea, una noción, o a veces creemos que tenemos muy claro el sentido de uno y otro, pero no lo hemos visto de una manera filosófica. Incluso no hemos utilizado mayores herramientas para poder distinguir si realmente son lo que son. Pero ya comentaremos ahorita en un momento. Vamos a entrar a la conversación, vamos a abrir y cerrar un poquito la presentación para ahora platicar y vernos todos de manera directa. ¿Quién quiere iniciar con la conversación del Guerrero Pacífico? ¿Qué les llamó la atención? A ver, adelante. Adelante, a ver, tomen el audio. Bueno, yo tomé muchas notas de la película porque la verdad desde el inicio me atrapó muchísimo. Por ejemplo, yo no sabía que los espartanos de la antigua Grecia eran gimnastas y que saltaban toros porque así los entrenaban. Y a mí desde ahí me llamó mucho la atención y dije, voy a empezar a anotar. Entonces, pues empecé a anotar como sin darme cuenta 2 hojas. Porque la verdad toda la película me encantaron las reflexiones, o sea, a mí me llamó mucho la atención que luego nos entregamos, o sea, al 100% a las experiencias que vivimos día con día, o sea, a veces podemos estar, pero no estar al mismo tiempo, o sea, nuestra mente está en otro lado. Entonces, pues la verdad sí es algo que a mí me llamó mucho la atención y fue como de las cosas que anoté muchísimo y hasta lo resalté. Y la parte donde está presente y lo toca, a mí me gustó muchísimo porque ya, o sea, cuando se entregó fue como vivió la experiencia y pudo ver qué estaba pasando en su entorno, pero así como más específico. A mí me gustó muchísimo eso y también lo de, pues, que todo tiene un propósito. Yo creo que desde el primer semestre una maestra lo mencionaba mucho y hasta que vi la película me volvió a caer el 20, o sea, fue como cosas que sabemos, hemos escuchado, pero que olvidamos. Entonces, bueno, creo que eso quiero que sea mi aportación. Bien, bueno, si se dan cuenta, hay muchas cosas, ¿no? Que podemos platicar. De hecho, hay cada momento en la película muy rico. Vamos a hacer de esta dinámica. ¿Qué les parece? Vamos a platicar así en términos generales. ¿Qué es lo que vi? ¿Qué me llamó la atención? Así nada más de manera muy breve. ¿Qué significó para mí? Podría ser la pregunta que nos oriente. ¿Qué significó para mí haber visto esa película? Vamos a partir de esa pregunta y luego ya pasamos a los detalles. ¿Qué les parece? Porque nos podemos extender mucho, ¿están de acuerdo? O sea, una vez que tomamos la palabra, empezamos a hablar y es que me gustó eso y ahí inmediatamente pues ya se nos antoja pues intervenir, ¿no? Y hacer algunos comentarios. Entonces, vamos llevándolo con orden. Nada más, sí quiero destacar, tome nota, incluso les pido por favor, pues se está grabando la sesión, pero tome nota también de esto que vamos trabajando, porque ahorita comentaste la cuestión de esta de los espartanos, ¿no? Que te llamó mucho la atención. Fíjense, vamos a encontrarnos que en muchas culturas, en muchas sociedades, como en la actualidad, como en la antigüedad, ¿sí? En el caso, por ejemplo, muy claro de los espartanos, ellos tenían una clara visión. Ellos nacían para ser guerreros. Fíjense, qué interesante, qué filosófico el planteamiento. Ellos nacen con una esencia, con un objetivo fundamental, ser guerreros, luchar. ¿Estamos de acuerdo? O sea, me llama mucho la atención esto porque con base en eso, finalmente su vida va en torno de ello. De hecho, nos hablan de que en procesos de la misma, procesos de crecimiento del niño, al niño desde los 6, 5 años ya lo ponían a pelear, ya lo ponían a luchar, incluso ya a los 10, 14 años ya lo empezaban a enfrentar a problemas muy serios, incluso a veces los abandonaban en la intemperie para que ellos tuvieran esa capacidad de supervivencia y de reacción y les ponían pruebas muy severas. E incluso se consideraba que si llegaba a morir, pues era parte de, y se le veía como algo normal y algo como muy, digamos, bueno, no la libraste. Ahora bien, cuando logras trascenderlo, pues obviamente era un gran gozo, un gran triunfo colectivo, porque ahí el éxito no era tan solo del niño, sino de sus padres, de la sociedad, de todos, y lo que había obtenido la sociedad era un gran guerrero que iba a sacar adelante a su pueblo, y precisamente si algo tenían los espartanos es que en la guerra, cuando venían estas guerras, no recuerdo, de los griegos, ay, el término se me fue, este, pues los espartanos tenían posiciones muy fuertes, muy rígidas,
porque ellos tenían una identidad muy diferente a los demás estados griegos, ¿no? De tal manera que ellos sí se consideraban una parte muy distinguida y tenían mucha claridad en su proyecto o propósito de vida. De hecho, incluso cuando nacía un niño, y era muy claro, no nacía con ciertas condiciones, con cierta talla, con cierta pues lo llevaban y así vivo lo despeñaban al niño. O sea, solamente ellos se consideraban como tenían que ser una raza o tener una condición que fuera todavía por encima de la media, precisamente porque tenían que erigirse como una gran sociedad. Entonces, ténganlo muy en cuenta eso. Hay muchas sociedades que toman muy en serio, o en la antigüedad como en la actualidad, muy en serio cuál es su rol, cuáles son los elementos que lo identifican. Y a mí me llama, quiero hacer una analogía de este punto, lo que pasa precisamente con los países denominados tigres asiáticos. Esos países fundamentalmente Vietnam, Tailandia, Singapur, pasaron procesos muy difíciles precisamente de dominación, de colonización europea, de tal manera que fueron países que sufrieron mucho. Me llama la atención que hace unos años se hablaba precisamente que a unos mexicanos que quisieron llevar droga para allá y quisieron abrir el negocio del narco, inmediatamente los detectó la autoridad y pues los agarró y pues no sé cuál sea su estatus, pero estaban condenados a muerte y hacían gestiones por tratar de salvar a estos mexicanos pues, por la condición de que son mexicanos, pero ellos decían muy claramente, no, tú llegaste aquí y quisiste hacer el mal a la sociedad y tienes que pagar. O sea, son muy inflexibles. Y una razón que me dejó muy claro, porque precisamente hacía un analista en ese momento, decía, estos países, anótenlo, tienen una clara conciencia histórica que hoy en día dicen, lo que acabo de pasar y que me generaba sufrimiento a mi familia, a mi sociedad, no me vuelve a pasar. Fíjense lo que son las cosas. Ellos tienen muy claro eso. Ya vivieron situaciones muy difíciles, muy caóticas, de mucha violencia, de mucho dolor, y han determinado, esto no vuelve a pasar. Y si el ser humano no es capaz de tener esa condición de conciencia y actuar con una ética, pues lo vamos a tener que imponer, incluso a fuerza de espada. ¿Queda claro? Entonces, eso que mencionas, Norma, pues es muy relevante, muy relevante esta cuestión porque aunque nosotros estemos en esa relativización que nos genera, ¿no? La dinámica que vivimos y que así lo hemos asumido, pues ciertamente no la desarrollan otros países. Y estos países se están preparando precisamente en este contexto global, precisamente para tener una dinámica competitiva diferente. Yo les comento algo nada más para aunar en el punto este. Los chinos en particular. Los chinos creo que tienen más o menos poco más de 1.400 millones de habitantes. Es decir, prácticamente 10, 11 veces más que el mexicano. Por cada mexicano hay 11, 12 chinos. Me llama mucho la atención que en los últimos años, estamos hablando 4 años, 5 años por decirlo así, un poquito, no es algo tampoco de estos 5 años, seguramente se ha trabajado mucho más y ahorita en 5 años está dando esos frutos, pero me llama mucho la atención la rapidez que está teniendo esta dinámica de la cultura china, la sociedad china, porque en el 2015, en las pruebas de PISA que se aplican a los niños acerca del rendimiento escolar, sobre, pues principalmente, creo que son 3 o 4 áreas. Una de ellas es matemáticas, otra es literatura y otra son ciencias. No recuerdo si hay otro por ahí. Pues bien, los chinos no figuraban y cuando pasa el 2015 empiezan a figurar a partir del lugar 30. En matemáticas llegaban ahora casi al lugar 10, por ahí más o menos. Empezaban a dar muestra, porque era un país, acuérdense, China era un país pobre, con $1 al día de vida, porque su gran mayoría de población no tenía los recursos. Pues bien, entonces empezaba a figurar a partir de 2015. La última evaluación de PISA creo que fue en 2019 más o menos. Quiero comentarles, China es el primer lugar a nivel mundial.
en esos tres grupos. O sea, con qué rapidez, con qué determinación, con qué convicción han llevado a su proceso educativo para hacer que los chinos, después de no tener ninguna, no figurar en esas evaluaciones, hoy en día sean el país hegemónico a nivel internacional, precisamente en los niños mejor evaluados y mejor preparados. En las áreas de matemáticas, ciencias y literatura. No estoy hablando nada más de una, en las tres. Pueden checarlo, chequen ahí en la pizza y se van a encontrar esa condición. Entonces, me queda muy claro que hay culturas que toman muy en serio, ¿no? ¿Cuál es su papel? ¿Cuál es su propósito? Excelente palabra, Norma. ¿Cuál es su propósito en esta vida, en esta existencia, en este contexto internacional, ante esta globalidad? Y a mí lo que me preocupa muchísimo, bueno, si están así con esa hambre, con esa determinación, ¿qué va a pasar más que nada para ustedes? ¿Cómo vamos a enfrentar esa competencia? ¿Cómo vamos a enfrentar a estos chinos que no tan solo van a saber hablar español, sino van a saber hablar inglés y van a saber hablar quizás hasta tres lenguas más? Y nosotros estamos batallando con el inglés apenas. O sea, ¿cómo le vamos a hacer ante esa competencia? ¿Cuál va a ser nuestra posición? ¿Cuál va a ser nuestro lugar? ¿Qué va a suceder? ¿O qué está sucediendo ahorita? ¿Qué está pasando con nuestros jóvenes ahorita? Esa es la pregunta. Interesante, ¿no? El planteamiento. Bueno, y fíjate lo que nos dejó tu planteamiento, Norma. O sea, y tan solo estamos hablando de un punto. A ver, vamos entonces, ¿les parece bien? Vamos a hablar así, para que participen la mayoría de los que estamos aquí y terminando esta primera parte de participaciones, ya nos pasamos a hablar de algunos puntos, ¿no? ¿Les parece bien? Bien, adelante, continúen. ¿Quién quiera tomar la palabra? Tómela. Ah, a mí lo que me dejó fueron diferentes puntos. Eh, Me acordé en cierta parte de lo que había dicho en la clase pasada, de que el miedo te limitaba. Básicamente te limita a ver las cosas con claridad por la paranoia que tenía el atleta, la paranoia de que le fuera a pasar algo. Y a veces el miedo te hace hacer un montón de cosas que ni te esperas. Algo que también me quedó fue lo de, se ve como la palabra, las tres, no sé qué, se me olvidó la palabra, la tengo en la punta de la lengua, que era lo de la paradoja, de que perdí el tiempo tratando de descifrar la vida, el humor de que nos tenemos que reír de uno mismo y lo que era el cambio, que no, básicamente no tenerle miedo al cambio porque no nos iba a pasar nada con el cambio. También la escena cuando los asaltan, porque, ok, está bien dar todas las cosas porque pues estás salvando tu vida, primero tu vida, que las cosas materiales, porque las cosas materiales como X, pero que lleguen al punto de estar sin ropa ya se me hizo mucho, estaba bien con las cosas, no era demasiado la ropa. Y me sorprendió cómo una persona puede hablar con tantas frases. Ok, Y básicamente, bien. A ver, la pregunta bien, está bien, Raquel. Si se dan cuenta, son muchos puntos, por eso le insisto, vamos a reservarnos esos puntos y punto por punto lo comentamos. ¿Qué les parece? ¿Sabe? Para enriquecerlo. Pero me gustaría, esa es la pregunta, ¿qué significó para mí la película? Esa es la pregunta, ¿no? ¿Hay alguna, me contribuyó en algo, me movió el tapete o me generó una reflexión? ¿Qué me hizo pensar? Me hizo pensar en mí, qué estoy haciendo o qué fue lo que más me llamó la atención. Pues el muchacho tan solo pues era un galanazo, ¿no? ¿No? Un muchacho muy apuesto, muy atlético, ¿no? Y bueno, ya vamos a platicar acerca también de esos aspectos. Entonces, seguramente, pues muchos se vieron ahí proyectados o se vieron de alguna manera, unos identificados con muchas cosas. Entonces, ¿qué significó? A ver, platiquemos primero en este plano personal. ¿Qué me representó a mí? ¿Qué, qué impacto o qué mensaje así me dio? Adelante. Pues a mí me gustaría comentar que para mí eh, me tocó mucho el tema de lo que hablaba de la vida, o sea, de cómo es que la vida se va rápido, o sea, para mí
estos últimos años, sin duda, yo he perdido bastante familia y lo que me llamó la atención de la película fue que hablaba, dijo una frase que era, yo la apunté, que la muerte no es lo que nos pone tristes, sino es que la gente no la supo vivir. Y pues para mí es como que esa parte sí me quedó aquí porque dije yo, sí es verdad, o sea, con todo lo que yo he vivido, mi manera de pensar y de ver las cosas cambió mucho, mucho. Y todo lo que hago, como dijo el Señor, es vivir en el presente, o sea, en el día de hoy, o sea, lo que me pase hoy va, o sea, eso es en lo que me voy a enfocar, no estar pensando en, ay, si hubiera hecho eso, no, ya eso ya pasó, el pasado ya está ahí, y empezar a ver por mí en lo que estoy haciendo ahorita. Y pues también, o sea, sí está bien proyectarse en el futuro, pero principalmente es ver lo que estás haciendo ahorita. Pues ya. Excelente, gracias, muy interesante y muy profunda, créemelo. A mí me mueve, lo que estás diciendo, es algo, no, o sea, es contundente, es algo interesante. Adelante, muy bien, gracias, Ellen. Continúe, por favor. Sí, Yo, teacher, yo. A mí me llamó la atención que, pues obviamente a todos nos pasa que estamos siempre preocupados por lo que van a decir o por lo que vas, no por disfrutar lo que estás haciendo. Entonces siempre estamos preocupados por hacer cosas y tienes en tu cabeza todo que era lo que le pasaba a él, no se enfocaba por estar preocupado por lo que iba a pasar. Y siempre nos pasa eso, pues que estamos preocupados por todo lo que tenemos que hacer, pero en realidad no disfrutamos el momento. exactamente, ¿no? Imagínate qué interesantísimo ese planteamiento, Erika. O sea, también muy profundo, muy implacable. Creo que híjole, también hay mucho de que hablar. Ahorita lo comentamos. Gracias, Erika. Profe, Adelante. yo quiero hablar. Adelante, Jesús. Yo tengo una frase que la anoté que se me hizo como muy profunda, que decía, no vengas a verme hasta que no tengas algo que transmitirme. Y eso me quedó como muy en la cabeza porque es verdadero que conocemos a mucha gente todos los días, o sea, en cualquier lado que vayas vas a conocer a alguien, pero son contadas las personas que van a dejar algo en ti, que van a, no sé, quizá darte un consejo o darte algo o enseñarte algo que verdaderamente te sirva en un futuro, así como hacen labor los profesores, por ejemplo, que te dejan algo que para un futuro te va a servir. Creo que es algo que transmitir y es algo positivo, y es contada la gente que pudiera hacer esa labor. Excelente, también un planteamiento muy importante. Y creo que también ahí viene la exigencia y un poco, fíjense, hay un planteamiento platónico, no, socrático, creo que le plantean ahí a Sócrates precisamente las tres, no recuerdo, les voy a pedir que lo busquen bien, que le piden ahí, que le iban a comentar algo a Sócrates, ¿no? Acerca de alguien que estaba hablando mal de él y les dice, a ver, cumple las tres normas, ¿sí? ¿Se acuerdan de eso? Entonces, les pido por favor que me ayuden a buscar, no me acuerdo muy bien, pero es muy interesante. Aquí habla Jesús Valderrama precisamente de algo muy importante, o sea, ¿qué es lo que realmente me está dejando? ¿Realmente soy consciente de lo que me aportan las cosas, de lo que me aporta la gente? ¿O simplemente me he acostumbrado a esa relativización de la vida, ¿no? Y todo pues me da, ahora sí que buena onda, ¿no? O sea, no hay una cuestión que realmente me implique el definir qué es lo que realmente quiero y qué estoy dispuesto a aprovechar y qué no. Porque a veces dejamos que todo pase, ¿no? Y lo cierto es que también se pierde mucho en eso. No somos lo suficientemente claros y contundentes para decir esto sí y esto no. Es interesante ese planteamiento. Ahorita lo comentamos igual, Jesús. A ver si, Jesús, ¿me puedes ayudar con eso? A ver, búscale ahí en la web, a ver si encuentras ese planteamiento. Creo que fue de Sócrates, ¿no? Es decir, Creo que yo lo encontré, profesor. a ver, si quieres ahorita, aguántamelo, ¿sí? Antes me lo dices ahorita para retroalimentar el comentario de Jesús, ¿sale? Okay. Gracias, qué padre. Adelante, el que continúe. Yo. Adelante,
Tomen la palabra, sí. Bogart, adelante. ¿O quién? Ah, ok. Bueno, sí, yo. A mí sí me gustó mucho la película, me llamó mucho la atención por el hecho de que te habla o te dice de que tienes que disfrutar solamente el presente, no pensar en, como dijo Ellen, no pensar en las cosas que ya hiciste, en lo que debiste, en lo que pudiste haber hecho, o lo que sea. Simplemente enfocarte en ti, enfocarte en el momento y tampoco estar como pensando en qué es lo que va a pasar, sino es como que solamente disfrutar. Y algo que me dejó fue en la escena de donde se va y se sube como a una torre donde está un reloj. Después llega llorando con Sócrates y ya le empieza a decir que ya es el momento en el que él tiene que cambiar. Entonces, eso hizo que me recordara una frase que ya había escuchado antes que dice que cuando nosotros tocamos fondo es cuando nos abrimos a los cambios. Entonces, eso también lo sentí muy identificado conmigo mismo porque tanto en mi familia como a nivel personal pasado por algunas cosas, entonces sí, es algo que cuando más mal, por así decirlo, me sentía, fue como que ya empecé a soltar algunas cosas y fue cuando empecé tal vez a cambiar un poco más mi persona. Eso fue algo que a mí me dejó la película y que pues en general me gustó mucho, como que todo lo que te transmite, ya, pues creo que esa es toda mi participación. Muy bien, muy bien. Ahorita lo retomamos, no tengas pendiente. La verdad es que también muy profundo lo que planteaste, excelente. ¿Alguien más? Yo. Sí, André. Ah, a mí me gustó la frase que dijo cuando que todos te dicen qué hacer y qué es lo que te conviene, pero nadie te dice qué quieres tú. Y por eso muchas veces el personaje se sentía como que vacío, porque hacía lo que otros le pedían como para llenar ese orgullo o ir por cierta meta, nomás por ejemplo, que lo del oro, pero en realidad eso no era lo que lo satisfacía, sino a otras personas y, y que se debe disfrutar el presente y, y aprender a vivirlo. Excelente, excelente también. Te están agarrando, híjole, la verdad es que me ponen en un predicamento porque tengo muchas ganas de comentar lo que dice, pero no, es muy profundo, también el planteamiento. Excelente. A ver, ¿quién más? Adelante, gracias. ¿Me escucho? Sí, adelante, Joshua. Ok. A mí fueron dos cosas que más se me quedaron, principalmente lo del aquí y el ahora, que sí es cierto, ya lo comentaron, pero igual siempre nos perdemos de estar viviendo en el presente por pensamientos a futuro o en el pasado. Entonces, a mí en lo personal me ha pasado muy seguido y sí es como de, chale, o sea, hubiera aprovechado el momento. Y segundo, lo de que nos enfocamos mucho en las metas. Somos mucho de que, yo quiero hacer esto, yo quiero llegar aquí, yo quiero llegar acá. Y no nos damos cuenta que lo que realmente importa es el camino. Entonces, eso también se me quedó muy grabado. Es lo que más disfrutas porque creo que como seres humanos siempre queremos más. Entonces, al llegar a una meta nos vamos a sentir vacíos, vamos a querer más. Entonces, creo que es importante vivir en el ahora y disfrutar del camino. Uy, qué padre esa parte, híjole, en lo especial a mí, cuando yo la vi, me generó una revolución tremenda, y quiero darte también mis reflexiones al punto de que bueno, Joshua, que tocas, coincidimos, creo, ahí, esos elementos, híjole, estuvieron geniales, a mí me generó, me movió mucho, yo creo que fue la parte de la película que más me movió. Muy bien, ¿alguno más? Adelante. Yo, maestro. Sí, Humberto, adelante. Buen día. Buen día, Humberto. Pues en resumen, en pocas palabras, creo que a todos nos movió el hecho de que vivir el momento, aprovecharle el día, vivir el día como si fuera el último. Prácticamente estamos pues tan sosegados, estamos bueno, en mi caso, tenemos más presente el futuro que el presente mismo. Entonces nos preocupamos más por el hecho de qué es lo que va a pasar o después, pero no estamos tan enfocados en el presente, en el ahora. Tengo tantos
en lo personal, tantos planes que quisiera hacer, pero estoy pensando futuro, más no estoy pensando en cómo los voy a realizar en el hoy. Y bueno, creo que también es una constante, es frustrante también, de cierta modo, que pues solamente estamos en la planeación, pero pues estamos muy cómodos en nuestra zona de confort, en, precisamente en eso, ¿no? Radica en que pues no estamos aprovechando el día al máximo. Y bueno, como decían ahí por ahí, tenemos ese miedo, ¿no? Como a que el que dirán, y prácticamente es estar muy conforme, muy cómodo en esta zona de confort, que muy pocos pues logran eh, salir de ella, aventurarse a algo, pues vaya, a vivir al máximo, ¿no? Porque pues no somos inmortales. Y creo que es esta misma dualidad que todos tenemos, el hecho de encontrarle un propósito a nuestra vida y querer dejar un legado, una huella simplemente. Entonces creo que sí me movió, siempre me mueve este tipo de acontecimientos o vaya, el tema principal, ¿no? El vivir ahora. Muy bien, Humberto. Fíjate, eso es una pregunta recurrente para todos. Y a ver, si quieren tomar nota, que nos preguntamos en algún momento, ¿por qué no puedo avanzar? No sé si les ha pasado. ¿Por qué no puedo lograr ese salto cuántico? ¿Por qué si me siento con esa energía, con esa perspectiva, con esa proyección, con ese poder, por qué sigo en la condición de ayer? Y ya no tan solo de ayer, de hace no sé cuántos años, sigo igualito. Y me sigo quejando de todo y sigo dando batalla y estoy en el mismo lugar. Entonces es deprimente, ¿estás de acuerdo, Humberto? O sea, llega un momento que de plano te da para abajo, pero de una manera muy fea. Y pues ahí está el caso de ¿cómo se llama? Daniel, ¿se llama el chico? Entonces, y vean que, híjole, la verdad, bueno, ahorita espérame, no me quiero extender, pero esto que tú estás diciendo, pareciera así que nosotros nos sentimos como que los únicos en el planeta, así como hongos, ¿no? Como que decimos, ¿por qué soy así? ¿Por qué me pasa? O sea, ¿qué está ocurriendo? ¿Por qué no logro? ¿Por qué si le pongo mi empeño? ¿Por qué? Y entonces empieza uno a voltear alrededor y encuentra, es que me falta la compu. Chin, es que no tengo trabajo. Chin, es que no hay suficiente dinero en casa. Es que me falta una novia. O sea, empezamos a buscar a ver qué es lo que nos falta para que o incluso hasta algunos dicen, no, pues es que me falta estar más con Dios. Es que me falta esto, es que no tengo. O sea, le buscamos a muchas cosas, ¿están de acuerdo? Y no quiero decir, e insisto, no quiero decir que esté mal porque es una búsqueda, pero lo cierto es que hacemos todo el tiempo esto y todo el tiempo seguimos en la misma posición a veces. ¿Están de acuerdo? A ver, ¿alguien más quiere comentar algo? Ahorita continuamos. Adelante. ¿Ya son todos los que vieron la película? ¿Nadie más vio la película? Fíjense lo que son las cosas. Fuimos en total siete de 30. Entonces, bueno, vean, o sea, simplemente hagamos esa revisión. Yo les invito a que tengamos esa mentalidad abierta y que nosotros seamos los mismos que con esta inteligencia, con esta capacidad, nosotros mismos veamos qué pasa, ¿no? ¿Qué sucede? ¿Qué ocurre? ¿Por qué a veces dejamos las cosas de lado? ¿Por qué a veces, o qué está sucediendo? Tenemos que aplicar ese nivel, esa capacidad para poder hacer análisis que realmente nos contribuyan a poder extraer algunas reflexiones valiosas, ¿no? Es importante hacerlo. Bueno, yo quiero remitirme desde el inicio. A mí me llamó mucho la atención desde el principio al ver al muchacho que se levanta, ¿no? En la noche, ¿no? Que de pronto era a las 3 de la mañana, pues para eso incluso pues, tiene una figura,
pues, un tipazo el amigo este, ¿no? Ya muchos lo envidian, ¿no? Por galanazo. E incluso estaba acostado con una muchacha, no sabemos si era su novia o era su freelance o de momento, ¿no? ¿Esto qué nos dice? No sabemos realmente a veces qué es lo que busca el joven hoy en día, ¿no? Hoy en día no quiere compromisos, pero finalmente pues quiere de la vida todo, ¿no? O sea, es interesante. No quiero saborear las miles de la vida, pero no quiero ningún compromiso. Bueno, o sea, es algo común. Y se levanta y de pronto pues, sale a la calle y pues va a la gasolinería, ¿no? Algo así fue. Entonces sentía sed, sentía... Y ahí se encuentra con un tipo, ¿no? Con una persona. Y empiezan a dialogar. Y empieza a ver esa situación de preguntarse cosas y él respondía. Y empezó a generarle una inquietud al muchacho ver cómo esta persona le correspondía con sus pensamientos, con sus reflexiones, pero a la vez también se ponía a discutir con él. Y en ese diálogo con esta persona hubo muchas cosas interesantes que comentaban entre ellos. Quiero que ustedes me ayuden a recordar algunas de ellas. Ahorita vamos a comentarlas y vamos a darles cierta profundidad a ello. Pero quiero decirles algo. Este muchacho, este joven, no tenía nada que reclamarle a la vida, ¿eh? O sea, para empezar, pues su condición. ¿Cuántos desearían tener esa condición que él? Ahora bien, él era estudiante en una de las universidades más importantes de Estados Unidos, ¿no? Por lo tanto, no se habla de eso, pero tenía recursos económicos. Seguramente no sufría de eso. Además, pues era galanazo, podía estar con la chica que él quisiera, con la más guapa, con mayores condiciones, atributos, etcétera. Y, y, y además era, ¿cómo se llama? Pues su principal, el punto nodal era que era representante, ¿no? De la escuela como en el equipo olímpico de gimnasia, ¿no? De hecho, él tenía la habilidad de los aros, ¿no? Él era entre todas las disciplinas, esa era la suya. Pero me llama la atención también cómo empieza y termina la película, ¿no? ¿Cuál es su principal temor? El salto triple, ¿no? Que tenía miedo de realizar eso y que al momento de caer, pues se le rompían las piernas, ¿no? O sea, finalmente te deja un poco impactado eso y dices, ¿a qué se debe? Entonces, Daniel no tenía ningún pretexto en su vida para estar así como estaba, ¿no? O sea, tiene todo. Tiene alimento, tiene condición, tiene una posición, tiene perspectiva, tiene una chica hermosísima, tiene, ¿qué más? Tiene la posibilidad de representar a su país en las Olimpiadas, porque esa era la principal inquietud que él tenía. Él quería ir a las Olimpiadas y ganar la medalla de oro a nivel internacional para poder llamar la atención. O sea, tenía todo listo como para decir, pues es un chico que no le falta nada, que tiene todo en la vida. Y sin embargo, en él descubre que hay un vacío. ¿Están de acuerdo? Ah, caray. Imagínate si él tiene un vacío, pues ¿cómo será el nuestro? O sea, si él tiene un vacío, no, pues yo soy un barril sin fondo, ¿no? Entonces, y yo todavía me quejo, ¿no? O sea, digo, espérate. La primera pregunta es, ¿el vacío entonces es algo malo? ¿Es malo tener un vacío? Hago la pregunta. Díganme ustedes, ¿es malo tener un vacío? Porque pues en eso estriba la película, ¿no? El vacío de Daniel, en lugar de llamar Guerrero Pacífico, se debe haber llamado el vacío de Daniel. ¿Cómo le hago para llenar ese vacío? ¿O qué rollo, no? A ver, ¿ustedes qué me dicen? ¿Es malo tener un vacío? No, no es malo, maestro. ¿Por qué, Erika? Entonces, ¿es bueno tener un vacío? Pero es que es normal a veces, o sea, yo creo que el mismo ir creciendo te hace, por ejemplo, te sientes en algún momento supuestamente vacío, ¿no? Y los que no crecemos también nos sentimos vacíos, Erika. Más no es que estás vacío, sino que realmente no aprecias lo que tienes en el momento. Pero eso les pasa a todos, incluso a los que no tienen grandes cosas, ¿no? Yo me imagino a aquel que incluso en su situación se identifica, primero vamos a ponerlo en una condición totalmente contraria a la de Daniel, marginado,
indígena, migrante, sin un peso en la bolsa, trayendo una familia de no sé cuántos niños a tu espalda. Perseguido, sin poder hablar con nadie porque puede aprovecharse de ti y puede robarte, puede ultrajarte, violarte. O sea, pongámonos en la posición contraria a la de Daniel. Y te puedo decir que hay muchísimos más casos contrarios a Daniel que los de Daniel. Y la pregunta es esta, el vacío. O sea, ese es el punto. Yo quisiera que notaran algo al respecto de esto. El vacío es una condición existencial. ¿Ok? Por lo que podemos tener evidencia, todo el ser humano, en su historia como en la actualidad, ha experimentado el vacío. ¿A qué se debe el vacío? O sea, es una situación de vida, un momento en especial, un momento en tu etapa como joven, como adulto, como... O sea, ¿por qué se experimenta? Porque es una condición de experiencia humana. ¿Y por qué tenemos que vivir eso? Porque finalmente todos de alguna u otra manera lo experimentamos. No sé ustedes, pero yo pues constantemente. Y aún así, pues trato de alimentarlo, ¿no? Y de llenarlo, pero finalmente dices, ah, caray, otra vez como que te llega la depre y dices, espérame tantito, pues soy hormonal o qué pasa, o mis emociones cómo están, o qué ocurre, o sea, ¿dónde está mi voluntad? Pero finalmente dices, bueno, ¿a qué se debe? Porque finalmente eso está ahí. Y me queda muy claro una cosa, la condición de vacío, anótenlo, es una condición que nos permite apreciar que hay algo que hace falta llenar. ¿Están de acuerdo? Por eso lo identificamos como vacío, porque es un recipiente o algo que tiene algo que obviamente está vacío y que obviamente tiene una función. Su función es, anótelo, estar lleno. Su función no es estar vacío, es como un vaso, ¿no? Que está vacío, pues no está cumpliendo su función. Va a cumplir su función, Joshua, cuando esté lleno de cerveza, ¿estás de acuerdo? O sea, muy bien, cumplirá su objetivo. O ya no digamos de refresco, de agua, lo que sea, pero la función para lo cual fue hecho el vaso, ¿están de acuerdo? Fue para servir, o para servir de algo y tener algo ahí lleno. Entonces seguramente el vaso está muy triste si no está lleno de algo. Hay que llenarlo, ¿están de acuerdo? Pero lo cierto es que así estamos nosotros. O sea, nuestra condición es, nuestra naturaleza es, ¿por qué el hombre tiene ese vacío? ¿Por qué experimenta vacío? ¿Por qué experimenta, nótelo, esa ausencia de, esa falta de? ¿Qué le falta al hombre? O sea, ¿por qué es un ser que no se conforma? ¿Por qué desea algo más? Y aún teniendo, fíjate lo que son las cosas, Helen, puedes tener a tu alrededor tantas cosas, ¿no? Familia, amigos, novia, todo, ¿no? Hasta dinero. Y aún así, ay, me siento depre, amiguis, ¿no? o como que me hace falta. Y ahí se van de misiones, o ahí se van volviéndose budistas, o ahí se van cambiando de sexo, o ahí se van haciendo no sé qué tantas cosas, con tal de que encontrarle, anótenlo, un sentido a su vida. Y aquí nos dice algo muy interesante, Daniel, ¿no? De entre todas las reflexiones o las conversaciones que tiene con quién, con Sócrates, ¿no? Precisamente así le llamó a esta persona, ¿no? Porque le preguntó, ¿y cómo te llamas tú? Y fíjate, también es filosófico. ¿Cómo me quieres llamar? Bueno, pues te quiero llamar como pues alguien que sabe, alguien que... Sócrates se va a poner. Y esa pregunta es la que nos hacemos nosotros, Ellen, Joshua. Primero, ¿cuál es tu nombre? Pues Carlos, espérame. Pero, ¿qué es Carlos? O sea, ¿el nombre te define? A ver, si realmente encontraras algo que te definiera, ¿cómo te quieres llamar?
Me recuerdo una de esas películas de Disney, donde habían muchos, era una de, y eso la vi por precisamente unos primos, unos sobrinos, no sé por qué, qué estaba haciendo yo ahí, pero eran las emociones, ¿no? Eran cada uno, había uno que era alegría, otro que era tristeza, otro. Y la pregunta es esa, ¿no? O sea, ¿cómo te quieres llamar? ¿Cómo te identificas o cómo ves tú? O sea, ¿cómo te gustaría que te llamaran, ¿no? Para empezar, ¿no? Y seguramente creo que no nos hacemos esa pregunta. Pero lo cierto es que finalmente decimos y reconocemos a las cosas que realmente nos llenan. ¿Están de acuerdo? Uno en esta existencia, en esta vida, pues ha atravesado momentos de alegría, de felicidad, ¿cierto? Hay experiencias que nos dicen, esto es significativo, esto me da mucha plenitud, ¿no? Ok. Y entonces, ¿qué pasa? Si ya sabes qué es lo que te pone así, pues ¿por qué no lo practicas? ¿O por qué no lo buscas? O pareciera ser que nos gusta la mala vida, ¿no? Y que nos gusta sentirnos deprimidos, nos gusta sentirnos como con la pila baja. No sé si sea porque queremos sentirnos interesantes para los demás o para nosotros mismos, o para decir, "Oh, ¿qué estoy haciendo con el ocio?" O sea, como que dice uno, oye, habiendo tantas cosas en que me puedo emplear, pues ¿por qué te quedas en esa condición? ¿No? Porque, y además lo peor de todo es que te jala tanto. Y fíjense lo que pasó ahí en el caso de este chico. Él estaba muy bien, pero sin embargo no se sentía pleno y también no se sentía ser el mejor. Y él deseaba ser el mejor. Y obviamente esa era su preocupación, esa era su principal angustia, el poder lograr. Y el no lograr, Christopher, constituyó su principal miedo. ¿Están de acuerdo? No ser, anótenlo. El no ser es el principal miedo del ser humano. No ser yo el elegido, no ser yo el premiado, no ser yo el reconocido, no ser yo el que creo ser, o no ser yo el amado, no ser yo. O sea, estamos preocupados en el no ser, anótelo, más que en el ser. ¿De dónde vino la catapulta de Daniel? En el reconocimiento, anótenlo la palabra, reconocimiento del qué, del ser. Fue entonces cuando se reconoció a sí mismo y se reconoció, anótenlo, en la dificultad. Fue el momento en el cual pudo darse cuenta de ese coraje, de esa determinación, de ese poder que tiene, lo suficientemente grande y eterno como para poder lograr dar una catapulta en su vida y poder, fíjense, porque estuvo a punto de morir y él buscaba la muerte como esa expresión de que de no encontrar una respuesta, nótenlo, ese vacío, esa soledad, ese laberinto es lo que nos lleva a buscar la muerte. Nos hace apetecible, porque es la manera en cómo de alguna manera sentimos nos va a desconectar, pero a la vez también nos da miedo, porque sabemos que después de la muerte ya no hay o no podemos identificar a ese ser que hay en nosotros. Entonces hay como que una fuerza que así como Star Wars, la fuerza de la oscuridad no nos jala, ¿no? La fuerza y a la vez pues nos destruye, pero a la vez nos seduce, a la vez nos estimula. Entonces es ahí donde encontramos ese problema, ¿no? Por eso mi pregunta ¿es mala el vacío? Podría trasladarlo a otra cosa. ¿Es mala la pobreza?
Si lo trasladamos en un sentido ético o en un sentido del bien y del mal, yo creo que es insuficiente la respuesta en decir si es bueno o es malo. Por eso yo insisto en las palabras, mejor digamos correcto o incorrecto. La pobreza no es correcta. ¿Por qué no es correcta? Porque es una condición de vida que un ser humano no puede vivir. Pero decir es mala, tampoco no. ¿Por qué? Porque precisamente esa condición de pobreza, esa condición de vacío, anótalo, te hace reconocer tu condición natural, tu condición humana. ¿Están de acuerdo? Eres limitado. Te sientes con mucho power, con mucha energía, con una mentalidad rompemuros, por no decir otra palabra. Pero también es tu vida, tu existencia es muy frágil. Te enfermas de cualquier cosita o a veces te enfermas porque ya es tanto el estrés que estás viviendo que ya llega un momento en que ya tu cuerpo ya no puede y te enfermas duro. O sea, es tanto lo que nosotros le estamos, anótenlo, dándole carrilla a nuestro cuerpo, a nuestra existencia, que nosotros mismos estamos produciendo a veces estos sinsabores. Nosotros mismos somos los que, por ejemplo, Daniel tuvo que darse cuenta de dónde está su error para poder dar esa catapulta. ¿Por qué? Anótanlo, L. Porque él tenía las facultades. Él tenía las facultades, él se reconocía especial, distinto, y obviamente él quería demostrarlo y demostrar ese despliegue de fuerza, esa vanidad, esa soberbia, incluso hasta sus amigos, ¿no? Que ni tan amigos eran porque cuando él los ve, dicen estos cuates, pues, si estos son mis amigos, prefiero a mis perros, ¿no? Porque a veces ni los amigos realmente son tus amigos. Si pensáramos realmente lo que piensan nuestros amigos de nosotros, diríamos, caray, ¿no? Y esos son nuestros cuates, ¿no? Entonces, es eso, te lleva a una condición, a decir, espérate, realmente, ¿quién es tu, por decir así, tu amigo? Pues en ese caso, el único preocupado por él era ¿quién? Sócrates, ¿no? Entonces, ¿quedó claro? La pobreza no es mala. De hecho, incluso hasta me llama la atención esta cuestión religiosa, la cuestión cristiana, bíblica, donde dice que Jesús, siendo Dios, ¿no? Jesús de Nazaret, teniendo la condición divina, pues vino a ser pobre. Quiso vivir la pobreza, pues ¿por qué? Pues él pudiendo ser, pues el rey, ¿no? Ese poderío, pues él tenía poder de sanar, de convertir cosas, o sea, no lo hizo. Y nos quiso, antes que de hacer tantas cosas, pues nos quiso dar un mensaje, ¿no? Porque en eso consistió su vida, ¿no? En darnos un mensaje. Y creo que parte de ello tiene esa situación, ¿no? ¿Por qué elegiste la pobreza siendo tan grande? ¿Qué nos quieres decir a los que realmente somos pobres? A los que realmente tenemos esa condición. Pues realmente el ser humano es pobre. Incluso aún siendo rico es muy pobre. ¿Por qué es pobre el ser humano? Porque no es eterno. Su humanidad muere, su cuerpo muere. Porque su propia existencia es de sufrimiento, es de dolor. Para nacer tenemos que sufrir, para morir tenemos que sufrir. Para realmente amar tenemos que sufrir. Solamente el que logra amar más realmente sufre, o sea, le duele. O sea, el sufrimiento es algo inherente a la condición humana. Tener hambre, tener frío, sed, hasta calor. Todo representa una situación incómoda, compleja. De hecho, él lo comentó y lo dijo muy claro en su palabra. Decía, quien quiera seguirme, que tome su cruz y me siga. O sea, no dijo, sígueme y agarra tu cruz. O sea, no. Me queda muy claro que ese mensaje, esa interpretación que podemos ver es muy clara, muy literal. Tienes que tomar tu condición humana, no le saques,
O sea, no evadas tu problema existencial, no evadas tu posición. Esa la tienes desde el principio y la tienes hasta que te mueras. No le saques, punto. Tómala, porque dice, tómala, cárgala. Es tuya, es tu condición, ni modo, no nos tocó esta. No somos ángeles, no somos demonios, somos seres humanos, punto. Esa es tu condición, esa es tu naturaleza. ¿Qué vas a hacer? Lo que quieras seguir, a donde quieras seguir, pero primero tienes que asumirte, anótalo en tu condición. Tienes que ser consciente de tu condición y tu condición parte, anótalo, de un vacío existencial. Precisamente por eso es vacío, Humberto, porque está dispuesto a ser llenado. ¡Wow! ¡Qué bonito! ¡Qué filosófico es eso! Porque si no hubiera vacío, no habría esa condición o naturaleza para poder, o esa vocación para poder ser llenada. Fíjate lo que son las cosas, incluso en él. Entre más grande es tu vacío, más grande es tu condición y capacidad de llenarla. Imagínate si vas a llenar así como esos vasitos de tequila, ¿no? Que son bien chiquitos. Y dices, ay, qué poquito. Bueno, pues siendo tequila, pues sí está pegador, ¿no? Pero aún así quieres más caballitos, ¿no? Así. Pero cuando vamos a un tarro de eso, una yarda de cerveza, dices, no, pues esa es la que yo quiero. ¿Qué prefieres, tener un vacío de una yarda de cerveza o un vacío de un caballito de tequila? Pues yo la verdad prefiero la de cerveza. Aunque es muy fuerte y muy dura y muy difícil. Ah, pero cuando la logre llenar, ¿qué hubo? Ah, entonces ya estamos hablando de otra situación. Y fíjate que en eso va. ¿En qué acabó incluso ya quiero referirme ahorita, ya voy a empezar los detalles rápido con unos rasgos que creo que es importante destacar. Pero uno, ¿en qué terminó la película? ¿Consiguió Daniel la medalla de oro? Híjole, no lo recuerdo bien, pero creo que dicen, o no es muy claro, o si lo logró, no lo sabemos. Pero creo que lo principal de él no fue haber alcanzado la medalla de oro. Donde termina la película dice que él realmente donde encontró felicidad fue como consultor y ahora se dedica a dar conferencias y se dedica a ayudar gente porque a partir de su experiencia, a partir de lo que él vivió, ¿ahora qué? Él está lleno, está rebosante de tanta riqueza y es tanta la que tiene que no le cabe que tiene que derramarla a muchos. Fíjense lo que son las cosas. Él buscaba un objetivo egoísta. Yo quiero ser el número uno, yo quiero ser la medalla de oro, yo quiero ser Juan Camané, yo quiero ser el que da 100 piruetas y caigo, pero como agujita. Yo quiero ser el único. ¿Por qué? Porque esa es tu condición. Esa es tu capacidad. Eso es, anótenlo, para lo que fuiste creado. Por eso es que no tienes límites en tu mente, por eso quieres más, por eso deseas más, por eso te sientes grande, por eso lo que tienes, no, anótenlo, no te es suficiente. Ah, bendita insuficiencia, porque me deja claro que lo que tengo no es nada, que fui creado para algo más grande y tengo que buscarlo. ¿Están de acuerdo? Qué bueno que nos sentimos de la fregada. ¿Por qué? Porque ese es el estímulo para decir no estoy de acuerdo. Y entonces tienes que reconocer qué tanto es tu vacío, qué tanto lo tienes que llenar. Fíjate, esto que estoy hablando es una condición de vida que todos los seres humanos atravesamos. Pero no todos tenemos ese valor de enfrentarlo y decir qué voy a hacer. Porque si lo hiciéramos, estaríamos hablando de otra sociedad más tolerante, más empática, más en búsqueda de objetivos que trasciendan a la persona más que a la cuestión material o la cuestión de moda o la cuestión biológica. Ir más allá. Entonces, ciertamente, pues no somos todos los que estamos, es más, aquí no todos vimos la película, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Pues tienen que verla, si no, entonces no saben de qué estamos hablando. Pero aquel que la vio, entonces dice, ah, caray,
Me llama la atención. Me llama la atención esto. Entonces, el verdadero objetivo del ser humano, anótenlo, no es tanto ese lograr para sí, sino su objetivo es trascender y ser para los demás, derramar la riqueza que uno ha podido obtener. Por eso Humberto, Elías, Bogart, si se sienten muy vacíos, si se sienten muy profundos en ese vacío existencial y muy tristes, los felicito. Y los felicito en el sentido filosófico porque quiere decir que hay mucho que llenar, hay mucho que, porque quiere decir que son potencialmente grandes y tienen mucho que derramar. Qué bueno que fuiste consciente de ese gran vacío, porque si no sientes ese gran vacío, quiere decir que no eres consciente de tu gran esencia, no eres consciente de tu ser, no eres consciente para lo que fuiste creado. No eres consciente de tu función aquí, ahora. Y ya la atención ese comentario que hicieron, ¿no? De preocuparse en eso, preocuparte en tu presente. Y más que preocuparte, como dicen, me ocupo en mi presente. Anótenlo. El presente es lo único que nos conecta con la eternidad. Ay, ya los voy a poner a pensar. Ni el pasado ni el futuro nos muestran. Solamente son vestigios, posibilidades, anótenlo. Vestigios, posibilidades. Pero la única conexión real con la trascendencia, con lo eterno, es este momento. Por eso es que, anótenlo, y más los jóvenes, no ponemos límites. Queremos todo. ¿Cómo sonó? Claro, porque nos sentimos eternos. Y precisamente por eso no medimos los límites. Por eso nos creemos superiores. Por eso juzgamos. Por eso nos sentimos que tenemos un privilegio mayor. Claro, pues tienes que atender tu existencia, ¿no? Mira, Ellen, como tú dijiste, la muerte es inminente. Todos vamos a morir. Y lo que realmente nos lastima y nos duele es el pensar en la posibilidad de que lo que pudo ser. Lo que nos lastima son cómo nos amarramos a las cosas. O sea, lo que realmente nos hace daño en el momento de la separación es que seguimos arraigados a la gente, a las cosas, y no estamos preparados precisamente a lo que viene. Es evidente, es claro, no volverás a ver. Pero eso no significa, anótenlo, no significa ausencia. Por el contrario, significa presencia, porque ahora va a estar más presente en ti. Antes ni siquiera lo ibas a ver, antes ni lo saludabas, y ahora que ya no está y no estará, ahora lo tienes en tu mente y en tu conciencia, incluso hasta en tu oración. Entonces, no hay ausencia, anótenlo, no hay soledad. Humberto, la soledad es presencia. Ese es algo muy valioso, porque gracias a esa soledad que experimentó Daniel pudo encontrar a Sócrates, a ese consejero que le ayudó a ¿qué? A trascenderse a sí mismo. ¡Wow! Entonces, no hay soledad, hay presencia. ¿Y cuál es la presencia, Joshua? Contigo mismo. Es ahí donde te reconoces a ti mismo y lo valioso que eres. ¿Quién era Sócrates?
porque ya al final ya no lo encontró. ¿Dónde se fue? ¿Huyó? No, Sócrates es su conciencia. Sócrates es su alma. Sócrates es su espíritu. Sócrates es esos angelitos o diablitos que tienes atrás de ti que te están diciendo, haz esto, haz lo otro. ¿Qué es Sócrates? Anótanlo. Es la fuerza interior que quiere irrumpir, que quiere estallar y que no está conforme a este molde humano limitado que le has puesto. Quiere surgir, quiere trascender a través de tu persona, a través de tu materialidad. Por eso es que no te deja tranquilo. Olvídate que en esta vida vas a estar tranquilo. Te va a estar moviendo cada momento. Y no son estados de ánimo. La angustia de dejar la vida, anótenlo, está en sentir que no hemos hecho lo suficiente o no hemos cumplido el propósito por el cual fuimos creados. No hay más. Entonces, tenemos que trascender eso. Y tenemos que aprender a dejar ir, dejar que fluya. La vida es flujo. El agua es flujo. Para que realmente genere vida, tiene que fluir. El aire es flujo, todo es. Entonces, hay que entender que nuestras condiciones son flujo. Pero también hay otra cosa, Joshua, cuando tú hablaste acerca del camino. ¿Qué es más importante, la meta o el camino? Dices, no, pues el camino. Estoy de acuerdo. Pero también sin meta no hay camino. Ocupas metas. ¿Estás de acuerdo? Y lo más común que vas a encontrar en tu camino y en esa meta, anótalo por favor, Joshua, son piedras. Si recuerdas en ese momento, lo que tomó en sus manos fue una piedra, ¿no? Incluso hasta le hizo una pregunta a Sócrates. ¿Cuál fue esa pregunta? Revísenla, está bien padre, está fregón esa pregunta. Y él le responde con la piedra. O él ve la piedra, no recuerdo cómo fue. ¿Qué significa la piedra? Tiene un significado. Vamos a platicar acerca de cuestiones simbólicas, ¿les late? Les voy a compartir algunas cositas que conozco por ahí. Pero más que nada vamos juntos a descubrirlo un poquito. Porque hay mucha en nuestra historia, hay mucho mensaje que nos han dado nuestros antiguos y ha sido a través de simbología. Es más, a través de los símbolos se expresan muchas cosas. Pues de hecho nuestro alfabeto, nuestros números son símbolos. Nos hemos acostumbrado a ciertos parámetros de cómo entender las cosas y no nos hemos detenido en la profundidad del símbolo. Y el símbolo, anótenlo, entraña mucha sabiduría. Y nos están revelando cosas del origen y del futuro. Porque son experiencias. ¿Qué significa la piedra? La piedra significa uno mismo. Nosotros somos piedras. El mismo Jesús de Nazaret dijo, yo soy esa piedra que desecharon los constructores, ¿no? O decía así incluso la parte, no sé si del Antiguo Testamento. Él fue la piedra que desecharon los constructores y ahora es la piedra angular. ¿Cuál es esa expresión? Pues la piedra significa, pues es parte de una construcción. Pues es una obra. Entonces hay que entendernos que nosotros formamos, anótenlo, parte de una obra. No estamos solos. Pero nuestra piedra es importante para ver cuál es el lugar dentro de esa obra. ¿Queda claro? Puede ser una piedra tirada en el suelo, puede ser una piedra con una determinada forma. ¿Cómo son las piedras? Hay muchísimas formas. Hay unas piedras que no son tan piedras, se rompen fácil. Hay otras que son como lija, hay otras que son muy sólidas. La pregunta es aquí, Humberto, ¿cuál es tu piedra? Porque fíjate, ¿qué puedes hacer con una piedra? La piedra, anótalo, Ellen, puede ser un obstáculo.
¿sí? La piedra puede ser un juguete para un niño. La piedra puede ser un objeto con el cual vas a lanzar y vas a procurar algún daño a alguien. La piedra puede ser, pues eso, una parte de una construcción. Pero también una piedra, Bogart, puede ser, por ejemplo, la piedra de mármol. Muy bella. ¿Qué le falta a la piedra entonces, Joshua? La piedra le falta ser tallada. ¿Se entendió? Es ahí donde vemos una piedra bruta y vemos la diferencia de un prisma o de una piedra que era bruta, pero que ahora es un prisma. ¿Qué es lo que hizo que fuera esa piedra hermosa? El haberla tallado. ¿Qué nos está diciendo entonces en este sentido este pasaje? ¿Qué tienes que tallar tu piedra? Anótalo. En esta vida viniste a tallar tu piedra. ¿Qué tipo de piedra vas a hacer? ¿Qué tipo de función va a cumplir? ¿Qué tipo de dinámica va a ser? Pues cualquiera de esas que acabo de mencionar puede ser el obstáculo para mucha gente. Porque tú así quisiste hacer tu piedra. Un obstáculo para muchos y para ti. O bien pudiste haber sido, o puede ser, esa piedra que sea fundamental para la construcción y para la base para mucha gente. O puede ser esa piedra el elemento fundamental para hacer, Bogart, una hermosa escultura que represente para muchos un ejemplo importante de la naturaleza, cómo se transforma. Dice Erika, estamos preocupados en todo lo que va a pasar. Pues sí, en lo que puede pasar. Por eso, anótenlo, no disfrutamos lo que estamos viviendo. ¿Por qué nos preocupamos tanto en el futuro? Precisamente porque queremos algo diferente, anótenlo, de lo que hemos vivido en el pasado. Entonces el pasado representa eso, la insaciedad del ser un hombre, y el futuro representa eso, la búsqueda de lo que no ha podido alcanzar. Por eso es que le tenemos tanto miedo al futuro, queremos saber el futuro, pero a la vez no queremos porque tememos de que nos revele que no hemos podido ni alcanzaremos las cosas. Por eso le tenemos miedo al fracaso, porque estamos pensando qué va a ocurrir adelante. Nos estamos predisponiendo. O sea, no estamos atendiendo el presente, no estamos atendiendo el ahora. Anótenlo si quieren así. Nuestra preparación está enfocada hacia un resultado futuro. No está enfocada a cómo vivir mejor. Por eso es tanta nuestra frustración, por eso es tanto nuestro bloqueo, por eso es tanto a veces nuestra sin sabor o hastío de hacer lo mismo y lo mismo. Ya me cansé, ya estoy harto. Quiero cambiar, quiero hacer otra cosa, quiero vacaciones. Porque realmente se nos va el tiempo en qué, en prepararnos para qué, para obtener cosas que son banales. No nos estamos preparando para vivir, para disfrutar lo que estamos viviendo, para sacarle jugo a esos libros, para sacarle jugo a esos límites, para poder llenar esos vacíos. Estamos enfocados a que nos den, a que nos venga del cielo, a que nos venga de esas condiciones cósmicas o cuadraturas que a veces se dan, esa felicidad. Bueno, y ya la tienes, ya te llegó la lotería, ya te llegó esa chica que deseabas, ya te llegó esa oportunidad de trabajo y ahora terminas desaprovechándola. Suele pasar, ¿cierto? ¿Por qué? Por eso. Porque no te preparas para vivir, para mejorar tu vida, para mejorar tu acción. No te preparas, anótalo, para ser feliz.
Por eso es que constantemente te está moliendo tu conciencia y te está atacando recordándote lo infeliz y lo vacío que estás. O sea, que eres tú mismo el que se está diciendo, hey, me push y verás, ¿qué pasó? ¿Por qué? Si tú eres hecho para cosas grandes, canijo, y te estás conformando con estas migajas. No, pasó, compadre, yo con ese hay una hay incluso el Ferrari, ¿no? Incluso es un libro de ética, el Ferrari del monje, algo así. O sea, tienes un Ferrari y no lo conduces siquiera como bocho, mano. O sea, es más, ni lo sacas a pasear. Tienes que disfrutar el presente, pero tienes que también apreciar de ese presente la dificultad, lo que te presenta, el dolor, la fatiga. Lo que vino a decir Jesús de Nazaret cuando vino y estuvo aquí, no nos dijo una cosa, sino con el ejemplo. Anótalo. Tienes que pagar el precio de la cruz. Tienes que pagar el precio de la vida, de la existencia, de lo que hay en esta vida. Tienes que pagar lo que haya que pagar porque estás llamado a trascenderlo. Porque con tu vida estás llamado, anótalo, a tener más vida, a dar vida y a tenerla en abundancia. Nos enfocamos en tantas metas que perdemos el camino. Queremos todo. Somos insaciables. Pero lo cierto es que seguimos acumulando nuestros vacíos. No nos sintamos exclusivos, ¿eh? Todo el mundo padece lo mismo. No nos sintamos tampoco como, ay, de mí, pobre de mí, nadie me comprende. Hay peores que tú. Y tú te quejas. Estás como Daniel, tienes todo. No lo aprovechas. ¿Qué necesitamos realmente para poder tener esta dinámica de vida que buscamos? Poder lograr esos resultados, poder lograr esa trascendencia. ¿Qué es lo que realmente necesitamos, Ellen? ¿Qué necesitamos, Erika? A ver, los demás. ¿Qué necesitamos para realmente que nos pongamos a andar y que eso... Yo no le estoy diciendo que dejen de sufrir, que nos va a quitar sufrimiento, que nos va a quitar altibajos. Pero yo sí les digo una cosa, que tanto los bajos te van a ayudar a subir, como los altos a decir, espérame, no eres tanto, bájale 2, 3 rayitas. Finalmente, nuestra condición, anótenlo, nos va a llevar a la felicidad. ¿Y cuál es la felicidad? Lo dijo Aristóteles, el equilibrio. Tenemos que ser equilibrados. Por eso la inteligencia emocional a la que nos invitan para poder, no es otra cosa que equilibrio. Pero tampoco podemos ser equilibrados ni poder tener inteligencia emocional si finalmente seguimos alimentando tantas cosas que finalmente nos hacen daño y obstruyen esa mente. ¿Cuál fue la primera regla que le puso Sócrates a Daniel para poder avanzar en ese proceso? Lo primero que dijo y que le refirió fue, saca la basura. ¿No se acuerdan? No, le dijo vacía la mente para que puedas ver todo lo que pasa a tu alrededor. No puede haber un vaso que se llene si no está vacío. Y si eso está vacío, pues ¿con qué está lleno? Está podrido lo que está dentro. Así como vas a llenarlo. ¿Quieres trucos nuevos, Humberto? ¿Quieres trascender, Buber? ¿Quieres encontrar la clave del éxito, Christopher?
tú no lo vas a encontrar si no vacías. A mí me llama mucho la atención, precisamente igual en esta dinámica, es que me gusta mucho también encontrarle relación precisamente con lo que pues, bueno, nos gusta, ¿no? A mí, por ejemplo, me gusta mucho esa parte de que viene luego en la Biblia donde Jesús mandaba a sus discípulos, órale, órale, cabrón, váyanse, ya me imagino, ¿no? Órale, hijos, órale, despierten, que no están becados. Vayan a las poblaciones y vayan a curar enfermos y vayan y la condición que les decía, siempre, no lleven nada. Tome nota de eso. No lleven nada. Solamente llévense lo que están vestidos, allá les van a dar. Mano, esa es filosofía padrísima. ¿Qué nos quiere decir en eso? No lleves predisposiciones, no lleves prejuicios, no lleves nada. Ábrete. Y cuando tengas ese momento de experiencia, la misma experiencia te va a nutrir. Y tú queriendo dar, anótalo, en realidad vas a recibir. Fíjate. Ahí están cosas muy, muy interesantes, ¿no? Y no lo estoy hablando en sentido religioso, o sea, lo estoy hablando en un sentido existencial, filosófico. ¿Qué es lo que necesitamos, Christopher? Necesitamos herramientas. Anótenlo. Herramientas. Herramientas que nos ayuden a trabajar, a pulir esa piedra, que nos ayuden a caminar, que nos ayuden a trascender, que nos ayuden a caer en cuenta de las cosas, que nos ayuden a darle cauce a ese Sócrates que hay en nuestro interior y que nos está hablando constantemente y que nosotros, que por nuestros vicios y por nuestros gustos a veces, no queremos hacer caso. Empezamos a sentir que en algo nos, tráete una cerveza, quiero desconectarme. En los jóvenes hoy en día, ¿por qué se drogan los jóvenes? Por eso, sí quieren desconectar de la realidad. No quieren hacer caso a su Sócrates. ¿Por qué? Porque es muy duro. Es terrible lo que están viviendo. Pero no se dan cuenta que es precisamente en esa dificultad, ahí está la posibilidad. Entonces, si están muy vacíos, si se sienten muy vacíos, felicidades. Yo también, no son los únicos. Pero así también tenemos la posibilidad de llenarlo con tantas cosas valiosas. Pero lo primero que tenemos que hacer, Elías, hay que vaciar, hay que resetearnos. ¿Cómo dice? Perro viejo no aprende trucos nuevos. Tenemos que buscar replanteamiento. Ocupamos herramientas, pero antes que nada, ocupamos ¿qué? Vaciar lo que está podrido. Tarea. Ay, ese profe deja muchas tareas. Pero pues también las tareas. Les voy a pedir que vayan igual otra vez al YouTube. Ustedes vi, por ejemplo, a su compañera esta, la jefe de grupo, híjole, que hizo 2 hojas, ¿no? De tantos comentarios. Qué padre, qué bueno, excelente. Bueno, les voy a pedir, por favor, hay un YouTube también que habla acerca de los 10 o 12 pensamientos más importantes de la película. Chéquenlo, por favor. Ahí vienen reflexiones del guerrero pacífico, así búsquenla, algo así. Y van a encontrar muchas, ¿no? Que hablen acerca de... Les voy a pedir no que me hablen de todas, sino que me hablen de las que más significado tienen para ustedes. ¿Qué hubo? ¿Qué les parece? ¿Sí? Quiero que nada me pongan las 10 o 12 que tienen más significado para ustedes, ¿no? No me pongan ni por qué. Eso quédenselo ustedes, ¿sale? Pero quiero que compartan cuáles son las 12 ideas o los 12 momentos o 12 reflexiones que consideran ustedes son, a ustedes al menos les dice algo, ¿no? Híjole, a mí cada momento de esa película me decía muchas cosas, me ponía a pensar mucho, o sea, mi mente estuvo, estuvo, oye, y más que nada por eso, por
interesante, ¿no? Que representa para nuestra existencia a veces, que está muy... Y fíjense, lo que es necesario que el ser humano, por ejemplo, tenga que someterse a esas experiencias de casi perder la vida para poder caer en cuenta de las cosas. No lo creo. Sin embargo, obviamente, tienes que poner a tu vida en esa condición, en un sentido de decir, ya está bueno. Tengo que despegar, tengo que ser determinante. Porque si me la paso relativizando y así, pues obviamente terminas perdiéndote. Entonces, es fundamental que hagamos una clara reflexión de todos estos aspectos que nos están de alguna manera permitiendo o inhibiendo a que ocupemos el lugar y la posición y la dignidad por la cual nosotros existimos. Porque si queremos ser líderes, si queremos orientar o guiar y obviamente obtener nuestros beneficios de ese ejercicio, tenemos que empezar por nosotros, ¿de acuerdo? Yo les puedo decir que lo que ustedes encuentren como herramientas en este ejercicio durante este curso, estoy casi convencido, seguro, de que les va a ser muy útil para lo que viene después. Y que seguramente lo que no han podido ahorita, van a alcanzarlo y lo van a trascender. Así que hay que ponerse a trabajar. Hay que poner a utilizar esas herramientas que tenemos. Hay que dejar la ociosidad. Hay que dejar la contemplación en esas cosas que solamente nos detienen, que nos petrifican, que nos quitan movilidad. Hay que pensar a tallar esa piedra, pero hay que tener bien claro qué queremos que sea esa piedra, porque no nada más es tallarla por tallarla, te la vas a acabar y nunca supiste cuál fue tu forma o tu propósito. Por eso la gente ya que va a morir está muy desesperada y está quiere ver a todos sus familiares y quiere ver a todos. ¿Por qué? Porque siente que le faltó tiempo. No. El presente es la conexión de nuestra eternidad. Y cuando llegue nuestro momento, tenemos que devolverle a la muerte con una sonrisa las gracias por darnos ahora sí el descanso y llevarnos a otro nivel. Porque para eso tenemos que pasar esta experiencia. Esta experiencia tiene un propósito. Nos toca descubrirlo. Que tengan bonito día. Y les encargo esa tarea y pues nos vemos en la próxima sesión porque tenemos que avanzar en muchas otras herramientas. ¿Vale? Avisen a los compañeros que por favor no lo echen en saco roto, porque mi función no es reprobar estudiantes, mi función es crecer junto con ustedes y tenemos mucho que construir. Y no es posible que tengas tu lugar y no lo ocupes, que no ejerzas tu poder en lo que tú decidiste caminar. Aquí está Norma, mira. Que tenga bonito día. Ahora sí, me despido y pues sáquenle jugo a ese guerrero pacífico que hay en ustedes. Ahí son guerreros. Bueno, y sí, la neta lo son. Se le están rifando muy duro. Nos vemos. Gracias, profe. Gracias, profe. Hasta luego. Buen día, Bonito maestro. día. Gracias. Buen día. Hasta luego, profe. Gracias. Nos vemos. Hasta luego.